Buenas tardes a todos. Bueno, el koan de hoy es una pregunta. La pregunta dice, ¿cómo funciona el universo? Y bueno, quiero platicar con todos ustedes la manera en que trabajé y en que desarrollé este koan, este ejercicio, que bueno, sacando cuentas aquí con Naida hace un rato, pues después de más o menos 5 años de pertenecer al grupo, pues creo que fue un ejercicio, bueno, es un ejercicio que espero que sea bueno, para mí fue muy provechoso, muy interesante hacerlo, pero que pues espero que también para ustedes sea lo que les voy a compartir. Y pues yo quiero empezar desde el hecho de la elección del koan. Cuando yo elegí el koan, pues siempre pienso esto de vivir con el koan, ver la experiencia propia con el koan que siempre comentamos aquí en las clases. Y bueno, por eso yo cuando leí los koan, pues yo dije, tengo que tomar un koan que signifique algo para mí, que sea importante. Leí los koan misceláneos, los que me compartió Di, que son, bueno, la traducción de Virginia y la elaboración de Di. Y pues como siempre los koan, o sea, cuando los iba leyendo había muchas cosas que pensar, había muchos que pues ya hemos platicado aquí en clase, pero me llamó la atención de cómo funciona el universo. No sé, ahora después de hacer el ejercicio, no sé si yo escogí el koan o el koan me escogió a mí, no lo sé. Pero de repente como que sentí que ese era el koan que yo tenía que platicar, ¿no? Quizá también, bueno, lo pensé por mi formación académica y porque dije, bueno, pues también a lo mejor por ahí un poco el sesgo que tengo, ¿no? Pero pues una vez que lo elegí empecé a preguntarme, yo hacerme, interiorizar esta pregunta, pues también recordaba todo lo que platicamos siempre y decía, es que parece una pregunta eh, lógica, o sea, que mucha gente nos la hemos hecho, seguramente artistas, científicos, filósofos, pero yo pensaba, pues es que los koan tienen respuestas no tan lógicas como lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar inmediatamente, ¿no? Y entonces, por suerte, fue el fin de semana, el sábado, que tuvimos el retiro con Di, le platiqué a él acerca del koan que había elegido, le platiqué lo que estaba yo pensando, y en ese momento Di me dijo, ¿y si el universo eres tú? Y seguimos platicando, pero esa pregunta y esa oración se me quedó ahí guardada, ¿no? Retomé mi semana, pues como muchas semanas, pues salimos a caminar al cerro. Había llovido también semanas atrás aquí y ya el cerro ya se empieza a ver un poco más verde. Entonces, cuando iba caminando, de repente en una curva, vi un copal. El copal, bueno, para los que no lo conocen, es un árbol que se da aquí en Oaxaca, un árbol muy típico de Oaxaca. Y está en floración, es un árbol, está muy bonito ese árbol, por ahí está una fotografía en el Facebook que subió Di, y estaba floreando, y entonces pues yo me detuve enfrente de él, no sé qué fue, pero yo estaba enfrente de ese copal, y entonces empecé a ver abejas, empecé a ver lagartijas, empecé a ver que estaban junto con el copal, las flores del copal no son tan llamativas, pero está totalmente lleno de flores. Y en ese momento, no sé, o sea, como que sentí como que el Coban aterrizó de repente ahí, estaba puesto en eso, cómo funciona el universo y ¡pum! Y ahí estaba yo frente al copal y decía, pues es que así funciona el universo, este es el universo. Eh, Todos estos seres vivos aquí alimentándose, descansando, encontrando refugio, haciendo
actividades ahí, yo enfrente, ¿no? Y de repente percibí eran casi las 6 de la tarde, bueno, estaba atardeciendo y está el copal, está, bueno, hacia donde sale el sol, hacia el este, pero hacia el oeste tenía el atardecer y de repente caí en un estado de conciencia que volteé y vi el atardecer de Oaxaca desde esa parte del copal y fue una sensación muy bonita, fue como, sentí el Coban ahí, o sea, estaba, así funcionaba el universo, ¿no? Sentí la brisa, no sé, o sea, como que sentí que ahí comprendí el Koan. Y me sentí muy bien, me sentí, pues sentí que había entendido el Koan por fin, ¿no? Sentí que lo tenía ahí y como les comento, sentí sensaciones muy gratas. Estuve un rato ahí, tomé algunas fotos, continué mi caminata, regresé a casa, platiqué con Aida, estuvimos discutiendo todavía en la noche un rato, platicando acerca del Koan, muchas cosas. Y antier, eh, íbamos a salir otra vez a caminar. Y justo cuando íbamos a salir, cuando iba sacando yo a mis perros, a los cachorros, se cierra la puerta y me machuca el dedo. Pero un machucón fuerte, así, muy fuerte en este dedo. Al principio, o sea, no me dolió, pero sentí el golpe y me enojé mucho conmigo mismo y me enojé un poco también con los perros porque pues eran los que me iban jalando y por su culpa bueno, sentía que por su culpa me había machucado también, ¿no? Este, y entonces íbamos a ir al cerro, ya, bueno, y me dijo Aida, mejor vamos al hospital porque no sé que esté muy fuerte el golpe o algo así. Yo sentía mucho coraje. En ese momento no pensaba en el Koan. Definitivamente sentía el dolor y sentía... Y entonces llegamos al hospital aquí en San Bartolo. Me empezó a atender la doctora. Mi coraje como que de repente bajó y cuando bajó mi coraje, de repente me empecé así a sentir como frío, como que me estaba bajando, no sé, bajando la presión, no lo sé. Y justo cuando pasó eso, recordé la meditación y recordé el Koan. No sé por qué en ese momento vino también y me llamó algo mucho la atención. No sentí miedo, no sentía dolor, o sea, a pesar de que tenía el dedo, pues recién tenía el golpe, no sentía dolor, no sentía miedo, solamente recordé las respiraciones, empecé a respirar despacio. Yo sentí que no perdí el conocimiento, que no me desmayé. Aida dice que sí, unos segundos como que no respondí, pero cuando regresé o sea, bueno, ya me atendieron y todo, y yo dije, es que cómo funciona el universo. Un día vi el universo bonito, vi muchas cosas buenas, vi todo lo que estaba ahí que me gustó, pero otro día estaba en una situación incómoda, en una situación que ni siquiera tenía, pues como todos los accidentes, que no estaba preparado para eso, pero también sentí, pues así funciona también el universo. Como que se estaba cerrando el círculo de ese Cohen de todo lo que ya había. Y hace un rato todavía le comenté a Ida porque estábamos terminando de comer, después de la lluvia, pasó un entierro. Entonces aquí pues los entierros pasan con la banda y la música. Y entonces yo le dije a Ida, se murió esta persona y probablemente nunca supo cómo funciona el universo, ¿no? Así como pues es tan grande la pregunta, tenemos tantas experiencias ahí, pero seguramente yo dije, me voy a ir sin saber realmente cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Para mí fue una experiencia muy interesante porque también me hizo preparar, bueno, la charla que ahora estoy con ustedes dando, me hizo pensar más en el Koan y también eh, pues como siempre lo he comentado yo con los Koan, me hace quitarme esta línea recta del conocimiento que tengo y más bien como que buscar por otros lados y saber que pues a lo mejor no hay respuestas ni buenas ni malas, simplemente es lo que pasa aquí y ahora, ¿no?
Eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy.